Prepárense para esto. ¿Sabían que antes de las pruebas modernas la gente orinaba en semillas para saber si estaba embarazada? Sí, lo oyeran bien. La historia de las pruebas de embarazo es salvaje y les va a volar la cabeza. Desde ranas hasta conejos, los métodos que usaban son increíbles y algunos sorprendentemente efectivos. Quédate para ver cómo una simple semilla podía decirte algo tan importante y cómo evolucionó todo hasta hoy. No te imaginas los sacrificios que se hacían solo para obtener una respuesta. Ciertamente, Emma, es fascinante cómo la necesidad de detección temprana de la gestación, un factor crucial tanto personal como históricamente, impulsó a las civilizaciones antiguas a buscar soluciones. Los primeros indicios realmente nos llevan al antiguo Egipto, alrededor del año 1350 a.C. ¡Increíble! Así que las mujeres egipcias orinaban sobre semillas de trigo y cebada. Si germinaban, estaban embarazadas. Me parece de locos, pero la ciencia moderna dice que era hasta un 70% fiable, ¿verdad? Estrógenos en la orina estimulando el crecimiento. Exacto, una observación empírica con una base bioquímica inesperada. Incluso intentaron predecir el sexo, cebada para un niño, trigo para una niña. Otros métodos incluían la ingestión de una mezcla de cerveza y dátiles, observando si provocaba vómitos. Los chinos, por su parte, se enfocaban en sutiles cambios en el pulso de la mujer. Métodos rudimentarios, pero un intento serio de entender algo fundamental. Entonces, pasamos de Egipto, donde al menos había una pizca de ciencia, a la Edad Media. Y la cosa se puso un poco más mística, ¿no? Pareciera que en vez de avanzar, la humanidad dio un paso atrás en la lógica de las pruebas de embarazo. Desafortunadamente, Emma, es una observación precisa. Durante la Edad Media, los métodos de detección continuaron siendo en gran medida rudimentarios y, como bien dices, a menudo basados en supersticiones o en la pseudociencia de los uroscopistas, quienes examinaban la orina para diagnosticar todo tipo de males. Uroscopistas, me encanta. ¿Y qué hacían? Recuerdo haber leído algo de agujas. Sí, una práctica común implicaba sumergir una aguja en la orina de la mujer y observar si se oxidaba a un color rojo o negro. Se pensaba que si la aguja cambiaba de color, indicaba embarazo. Otro método consistía en mezclar la orina con vino para ver las reacciones. Y aún más peculiar, se quemaba un listón mojado en orina. Si el olor provocaba náuseas a la mujer, se asumía el embarazo. ¡Buah! Quemar orina. No me sorprende que diera náuseas. Honestamente, comparado con las semillas, esto suena mucho más a adivinanza que a un intento de método. Supongo que los resultados eran inconsistentes, por decirlo menos. Muy inconsistentes. No hubo descubrimientos verdaderamente significativos en este campo hasta que llegamos al siglo XX, donde la ciencia moderna finalmente comenzó a desvelar los misterios biológicos del embarazo. La precisión, como pueden imaginar, era casi inexistente. Finalmente, con el amanecer del siglo XX, la ciencia nos trajo el verdadero punto de inflexión. Fue el descubrimiento de la hormona gonadotropina coriónica humana, o HCG, que revolucionó por completo la detección del embarazo. Este es el momento crucial. La famosa HCG, la que está en todas las pruebas de embarazo modernas. ¿Pero cuándo y cómo la descubrieron? En 1927, los ginecólogos alemanes Selmar Aschheim y Bernhard Zondek la identificaron en la sangre y orina de mujeres embarazadas. Este hallazgo fue monumental, ya que la HCG es producida por la placenta poco después de la implantación del embrión, lo que la convierte en un indicador casi inmediato del embarazo, un paso gigantesco de las supersticiones. Increíble. Así que una vez que sabían que esta hormona existía, ¿cómo la usaron para una prueba? No me digan que inyectaban orina en personas. ¡Ay, no! No, Emma, afortunadamente no en personas. Basándose en su descubrimiento, Aschheim y Zondek desarrollaron las primeras pruebas biológicas. Estas consistían en inyectar orina de la mujer en ratonas inmaduras y tras unos días observar si los ovarios de los animales aumentaban de tamaño o mostraban otros cambios asociados al estro. Pobres ratoncitas. Así que la HCG en la orina de la mujer embarazada hacía que los ovarios
ovarios de las ratonas reaccionaran. Qué ingenioso y un poco perturbador a la vez. Precisamente, métodos similares se extendieron utilizando conejos, dando origen a la frase popular «el conejo murió» para indicar embarazo, ya que el animal debía ser sacrificado para la observación. Era efectivo, pero no sin sus inconvenientes éticos y prácticos. Entonces teníamos ratonas y conejos sacrificados. Pero recuerdo algo sobre ranas. ¿Esa fue una mejora? Definitivamente fue un avance en ciertos aspectos, Emma. En la década de 1930, el citólogo argentino Eduardo de Robertis y su discípulo Carlos Galli Manini desarrollaron la conocida prueba de la rana o prueba del sapo. Ah, la famosa prueba de la rana. Eso suena menos sangriento. Cuéntanos, James. En este método se inyectaba orina de la mujer en el saco linfático de sapos macho. Si la mujer estaba embarazada, la HCG en su orina estimulaba la expulsión de espermatozoides en el sapo, lo que podía observarse. Lo crucial es que esto se podía hacer sin sacrificar al animal, haciéndola más económica y, para la época, más ética. Eso sí es una mejora. Así que los sapos vivían para contarlo. Me imagino que para entonces estas pruebas ya eran bastante fiables, ¿no? Sí, estas pruebas biológicas eran efectivas, alcanzando hasta un 98% de fiabilidad, lo cual era un gran logro. Sin embargo, no estaban exentas de problemas. Eran costosas, lentas, tardaban días o incluso semanas para el resultado final, y podían tener reacciones cruzadas con otras hormonas, como la hormona luteinizante o LH, lo que a veces generaba falsos positivos o negativos. La necesidad de una prueba más rápida y precisa era palpable. Con las limitaciones de las pruebas biológicas claras, la comunidad científica buscó métodos más eficientes. A principios de la década de 1960, nuevas investigaciones sobre hormonas llevaron al desarrollo de métodos más avanzados que utilizaban anticuerpos anti-HCG. Este fue otro cambio de paradigma. Anticuerpos. Así que en vez de usar un animal, ahora usaban algo más específico para detectar la hormona. Eso suena como el camino hacia lo que tenemos hoy. Correcto. Aunque aún persistían problemas de reacciones cruzadas y falsos resultados en estas etapas iniciales, pero el verdadero punto de inflexión para el público en general llegó en la década de 1970, cuando se comercializó el primer test de embarazo que podía utilizarse en casa, la marca Predictor, en 1970. Predictor, eso es un nombre que resuena. ¿Y cómo eran esas primeras pruebas caseras? ¿Tan fáciles como las de hoy? Para nada, Emma. Estos primeros kits de autodiagnóstico eran mucho más complejos que los actuales. Requerían mezclar la orina con soluciones en tubos de ensayo y esperar varias horas para el resultado, un proceso aún engorroso, pero sentaron las bases. En 1978, las pruebas inmunológicas para determinar la concentración de HCG y su subunidad beta estaban ya ampliamente disponibles y mejoradas. Entonces, de ahí en adelante fue cuestión de perfeccionamiento. Las pruebas de hoy son súper rápidas, sensibles y hasta te dicen el tiempo estimado de gestación. Es una maravilla tecnológica comparado con todo lo que hemos visto, ¿verdad? Absolutamente, Emma. Desde los métodos que implicaban semillas de cebada en el antiguo Egipto hasta las sofisticadas pruebas inmunológicas, la evolución ha sido notable. Los test de embarazo han experimentado grandes modificaciones para mejorar la comodidad, aumentar la sensibilidad y asegurar la máxima fiabilidad de los resultados. Es increíble pensar en el viaje que hemos hecho. De quemar orina a tener un resultado digital en minutos, en la privacidad de tu casa. La detección temprana del embarazo ha pasado de ser un misterio rodeado de ritos a una realidad científica accesible para millones. Precisamente. Las pruebas actuales son capaces de detectar el embarazo cada vez más temprano. E incluso, los test digitales no solo confirman la gestación, sino que también pueden estimar el tiempo, lo que es invaluable para el seguimiento médico inicial. Esta accesibilidad y precisión han transformado fundamentalmente la planificación familiar y la atención prenatal. Y no solo la planificación familiar, James, sino también la tranquilidad que ofrece a las personas. Imagina la ansiedad de esperar días o semanas, o la incertidumbre de un método con un 70% de fiabilidad. Ahora, la respuesta está prácticamente al alcance de la mano. ¿Hacia dónde crees que se dirigen estas tecnologías? ¿Más allá de la HCG? Sin duda. La investigación continúa en marcadores aún más tempranos y menos invasivos, quizás integrados con dispositivos inteligentes para un monitoreo continuo. La meta siempre será la detección más temprana,
precisa y conveniente posible. Hemos recorrido un largo camino, y aún quedan horizontes por explorar en este campo tan vital.